Lindo lunes, hermanos. Hoy estaremos viendo para el día lunes, crea en mí un corazón limpio. Qué hermoso. Qué hermoso la promesa del Señor. Bendito Dios, alabado y glorificado sea su nombre. Les damos la bienvenida, queridos hermanos, queridos amigos, queridos televidentes que nos acompañan y nos siguen a través de nuestro canal 44.8. Hoy, esta semana, me estará acompañando el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor, Dios le bendiga y sea usted bienvenido. Muchas gracias, pastor. Y esperamos que no sea la última vez, sean muchas veces que Dios nos permita trabajar juntos para con nuestros hermanos que nos ven a través de nuestro canal, pastor. Amén. Y es un privilegio, pastor, poder compartir con usted la escuela sabática. Un privilegio, para mí es un privilegio. Es bonito estudiar la palabra de Dios. Hermoso estudiar la palabra de Dios. Y qué lindo que Dios nos ha dado el privilegio de poder estar aquí, pastor, y reconocer que usted y yo no tenemos ningún mérito. No hay nada bueno en nosotros. Estamos aquí sentaditos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la honra y gloria. Pastor, ¿pero qué le parece si vamos de rodillas, vamos a orar? Sí, oremos. Pedir la dirección del Espíritu Santo. Adelante, pastor, por favor. Oremos. Querido Dios, David, en alguna ocasión, Señor, él se apartó de tus caminos después de haber sido un campeón de la fe. Él se apartó tras el pecado. Pero tú, Señor, escuchaste su oración. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos sido como David. Porque aún muchas veces conociendo nos hemos apartado de la verdadera fe. Sí, Señor. Y hemos ido tras el pecado. Te queremos pedir, Señor, que nos perdones. Sí, Señor. Pero gracias porque por medio de David podemos ver un reflejo de lo que en nuestro corazón todos anhelamos. Sí, Señor. Que crees tú, Señor, en nosotros un corazón limpio. Pedimos el perdón, Señor, de nuestros pecados y la restauración. Y gracias, Señor, porque ya lo has hecho. Porque a través del bautismo, quienes estamos aquí reunidos en esta ocasión, aquellos que están acompañándonos por televisión, que han hecho su pacto contigo, han experimentado ese nuevo corazón. Sí, Señor. Te quiero pedir, Padre, que nos ayudes a recordar y a fortalecer esa verdad en nuestras vidas. Sí, Señor. Y que seamos siempre agradecidos. Y que nunca dejemos de pedir, porque sabemos que para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Interesante, ¿verdad, pastor? Vamos a pedirle a nuestros hermanos en cámara que nos pongan, por favor, Salmo 51, versículo del 1 al 5. Salmo 51, versículo del 1 al 5. Amén, pastor. Ya lo tenemos en pantalla para beneficio de nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestras pantallas. El que habita era Salmos 51, no 91, Salmos 51, versículo del 1 al 5. Bueno, mientras doy lectura, pastor, mientras nos los pone. Salmos 51 del 1 al 5. Ya está. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado
me concibió mi madre. Salmo 51, versículo 5. Mire, pastor, yo creo que el Señor solamente es el único que tiene la autoridad y el poder para hacer el cambio en nosotros. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos cambiar, queridos hermanos. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. El cambio que hace el Señor es algo que a veces uno no lo puede explicar, pastor, pero uno lo experimenta. Creo que es en 1 Corintios, versículo, parece que es 2:5. Dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios tiene la autoridad y el poder para hacer nuevas todas las cosas, para hacer nuevas criaturas. Nosotros no podemos cambiar, pastor. No podemos hacerlo. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, no venimos por nuestra cuenta. Dios nos llamó y Dios hizo ese cambio en nosotros. No sé, pastor, si a usted le ha pasado alguna vez que de repente se encuentra uno con personas y te dicen, hay algo en ti que te hace ser diferente a los demás. ¿A usted le ha pasado? Hay algo en ti que yo no puedo explicarlo, no puedo explicarlo, tú eres diferente que los demás. A veces nosotros no lo vemos, pero hay gente que lo mira. Y es ese cambio que Dios ha hecho a través, ese cambio que Dios ha hecho a través de Jesucristo por nosotros. Ese cambio que Él solamente puede hacer. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra del Señor, pastor, y nosotros le recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, Dios hace ese cambio en nosotros. Hay un giro de 180 grados. Algo pasa en nosotros. Algo pasa en nosotros que a veces no podemos entenderlo. No podemos entenderlo. Ya no tomamos, el que tomaba ya no toma, el que fumaba ya no fumaba, el que robaba ya no roba, el que maldicía no maldice más, el que se enojaba ya no se enoja tan fácil. Hay un cambio, pero ese cambio, ¿quién lo hace? Solamente Dios, pastor. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Nosotros no podemos cambiar. Interesante. Créeme, un corazón limpio. Solamente Dios lo puede hacer. Mira lo que dice aquí la lección. El rey David derrama su corazón ante el Señor para pedir el perdón de los pecados durante los momentos espiritualmente más oscuros de su vida. El perdón es el extraordinario don de la gracia de Dios. El resultado de tu inmensa ternura. El rey David apela a Dios para que lo trate conforme a lo que merece su pecado, sino conforme a su carácter divino. El perdón divino implica algo más que una proclamación legal de la inocencia. Produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Produce una nueva creación. El verbo hebreo bara, traducido como crear, describe el poder creador divino. Génesis 1:1. Solamente Dios puede bara. Únicamente Dios puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida. 2 Corintios capítulo 4:6. Solamente Dios tiene el poder, pastor. Cuando venimos al Señor con un corazón arrepentido, Dios hace ese cambio en nosotros. A veces nosotros queremos cambiar por nuestra propia cuenta, pero no podemos. Necesitamos al Señor para que haga ese cambio en nosotros. Necesitamos permitirle y darle el permiso que Él venga a hacer ese cambio. Él no va a venir a nosotros y forzarnos a que hagamos ese cambio. No, Él es un caballero. Él nos dio libre albedrío y nosotros tomamos la decisión de si queremos que Dios nos restaure, nos cambie y nos haga nuevas criaturas. Sí, hay algo que el salmista David nos habla acá. Me gustan sus palabras. Él dice, yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. La actitud de David fue una actitud humilde. Pero me llama la atención es de qué está hablando él en este salmo. ¿Cuál fue el pecado que él cometió? ¿Por qué razón él está hablando de esta manera?
¿No se supone que David era un hombre santo? ¿No fue el acaso el que en un acto de valentía, cuando todo el pueblo de Israel estaba tiritando de miedo por Goliat, en ese momento él dijo, yo voy a ir a hacerle frente en el nombre de Jehová? Y fue y lo hizo, y tumbó al gigante. Llegó a ser el héroe de Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó con David? Cuando nosotros miramos la historia de David, él finalmente, después de muchas vicisitudes, de muchos problemas, él llegó después de haber sido perseguido por Saúl, aún después de toda esa situación que se le presentó, donde Saúl le quería quitar la vida, finalmente Saúl murió y David tomó el lugar del rey y llegó a ser rey de Israel, como Dios lo había dicho de antemano. Pero ocurrió en una ocasión que él estaba haciendo la guerra contra los extranjeros y él se quedó en su palacio mientras su pueblo estaba peleando y luchando en el frente de batalla. Y se asomó y vio por la terraza a una hermosa mujer que se estaba bañando sin tener mucho cuidado de quién la pudiera ver. Y esa mujer, finalmente, David la quiso tener como su mujer y la tomó. Pero el problema es que esa mujer tenía un esposo. Wow. Y ese esposo que ella tenía, parece que a ella tampoco le importó mucho. O sea, tanto ella como él fueron culpables. Y eso fue triste. Pero para tapar su pecado, entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Dijo, no, yo voy a llamar al esposo que está en la batalla que venga y se acueste con su mujer y así piense que el hijo que va a tener es de ellos. ¡Qué terrible! Y como el hombre, después de que vino, finalmente no accedió a ir a estar con su esposa en su hogar, dijo, ¿cómo voy a poder estar yo con mi esposa cuando yo realmente, mi pueblo está allí en el frente de batalla? No, yo me quedaría aquí afuera. No lo hizo. Y David, en su desesperación por tapar su pecado, lo que hizo fue mandar una carta de que lo pusieran a él al frente de la batalla, lo más recio, para que allí le quitaran la vida y así él quedar libre de culpa. Aparentemente, tapar su pecado. Ahora, ese es el pecado. Cuando miramos aquí en Salmo 51 hay un título que dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y eso que le dijo Natán el profeta, justamente fue lo que aquí en la lección se nos menciona, que fue en 2 de Samuel 12, Natán era un profeta que llegó y no le habló directamente, él era el rey, pues quitaba la cabeza a quien quisiera hacerlo, pero Natán le llegó con una situación hipotética, parecía real, de alguien que tenía su ovejita y que la cuidaba y que la ovejita, así como hoy tenemos muchos mascotas que las cuidamos, les damos en la mano y vemos cómo comen y les tomamos cariño, pues ese hombre tenía su ovejita. Y resulta que como David había sido pastor de ovejas, cuando le mencionaron ovejas dijo, ¿qué pasó con la oveja? Y justamente ese sentir de pastor que él tenía fue lo que utilizó Natán para hacerle ver lo que estaba pasando. Y eres tú que... Correcto. Y ese hombre que tenía la ovejita, la cuidaba, llegó el vecino o quien fuera y le tomó su ovejita y tenía muchas ovejas, muchas posesiones, pero cogió la ovejita de ese hombre, pobre. Se la arrebató, la mató, la cocinó y la dio como comida para todos sus invitados. Entonces le preguntó a David, rey, este hombre hizo esto. ¿Tú qué crees que se debiera hacer en este caso? ¿Y qué fue lo que dijo David? Tal hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Wow.
Pastor, un balde de agua fría. un balde de agua fría. Pastor, pastor, Ajá. ¿cuántos de nosotros como seres humanos a veces queremos tapar nuestro pecado? Ajá. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo 51, versículo 6. 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Versículo 9. Esconde tu rostro de mí, de mis pecados, y borra todas mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ujú. Wow. Es que eso es justamente lo que está pasando. A esto le llama la palabra de Dios arrepentimiento, Arrepentimiento. confesión. Confesión. Y me llama la atención es que el arrepentimiento y la confesión de David era un arrepentimiento genuino, porque no está dando excusas. Él no dijo, no, lo que pasa es que esa mujer me incitó, o es que pues me pasó esto, me pasó lo otro. No buscó excusas. Sencillamente dijo, mi pecado, he pecado, mi pecado está delante de mí, ten misericordia, perdóname Señor por tu misericordia. Yo, si tú quisieras hacer justicia, ya podrías quitarme la vida. Pero él dice, el Señor es bueno y el Señor me ha perdonado. Pero ¿sabe por qué lo perdonó? Porque se arrepintió y porque confesó su pecado. Y este himno, el himno 51, es justamente ese himno de alabanza y de arrepentimiento. Pero lo que me llama la atención es que no se queda en el arrepentimiento y en la confesión. Va de allí a la conversión. Porque para que una persona sea salva no basta con que se arrepienta, no basta con que confiese, se necesita que sea transformada plenamente. Y ahí es donde viene lo que dice él en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y después dice, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea que sí es posible que una persona arrepentida que haya confesado sea completamente transformada. Porque si Dios contesta la oración, y cualquiera de nosotros podemos hacer esa oración. Si alguno de nosotros estamos esclavizados por un pecado en particular, los que hemos estado esclavizados por años y hemos sido librados por la gracia de Cristo, sabemos de qué estamos hablando. Es el Señor el que hace el milagro. Cuando nosotros intentábamos hacer lo bueno por nuestras propias fuerzas, no nos funcionaba. Después de que caímos, y lo diría de esta manera, miserablemente, vez tras vez y vez tras mes en lo mismo. Solo después de darnos cuenta que no tenemos ninguna posibilidad de salir del hoyo por nosotros mismos, y miramos hacia arriba con la esperanza de que el Señor tome nuestra mano y lo tomamos firmemente y Él nos saca, ahí es cuando podemos decir, verdaderamente Dios es todopoderoso. Y Dios hace el milagro. Y gracias a ese milagro es que podremos ir al cielo. Amén, pastor. Tenemos un minuto, queridos hermanos. Si usted aún todavía sigue practicando cosas, o usted está en algún pecado oculto, ven al Señor. El Señor es el único que te puede restaurar. El Señor es el único que te puede hacer nueva criatura en Cristo Jesús. Dios tiene la autoridad y el poder para restaurarte, así como lo hizo con David. Lo puede hacer también contigo. No estés sufriendo más. Dios quiere que vengas a Él. Él tiene la autoridad para hacer las cosas que para ti son imposibles. Dios las puede hacer posibles. Dios es el único que puede hacer las cosas bien. Dios está esperando que tú vengas
a Él y que le digas, Señor, yo sé que no estoy viviendo así como estoy. No estoy viviendo bien delante de tus ojos. Mi pecado me separa de ti. Él puede restaurarte, querido hermano. Él puede hacerte nueva criatura. Él está esperando con los brazos abiertos a que tú vengas y que le digas, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Hazme nueva criatura. Quiero servirte. Quiero ser diferente. Quiero que me permita ser un instrumento en tus manos. Él está dispuesto a escuchar tu oración. Pero ven a Él. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Él está esperando a que tú abras tus labios y que vengas delante de Él y que le recibas como tu Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga ricamente. Amén. Amén.